buenas tardes, estimados estudiantes. Ahí aparece doña Erika Barrera, la señorita Elías Saloma y otros varios compañeros más con los que vamos a tener gratísimo honor de pasar la clase de hoy. Muy buenas tardes. Ahí van dos personas más, vamos a admitir a todos, siempre hay cartoncitos. Muy bien. Un saludo muy bueno para todos ustedes. Augurios de que la clase de hoy sea provechosa. Bueno, y vamos a estudiar hoy día los métodos de cálculo. En realidad, en la clase anterior ya iniciamos el estudio de dos métodos, ¿sí? Entonces, apareció esta ventana, Dios mío, vamos a admitirlos. Ojalá que no se suba esta ventana. Ya. A manera de recordar a ustedes, el punto de enseñadura fue el primer método para resolver problemas M por N, es decir, M filas, N columnas. Bien, entonces para eso se ha utilizado dos criterios, el criterio minimax y el criterio maximin. Entonces, en el primer caso se aplica el criterio maximin para el jugador 1 y minimax para el jugador 2. Entonces, para recordarles un poquito esto, voy a presentar directamente el juego, porque ya lo hemos visto, ya lo hemos analizado. Aquí está este es el ejemplo, ¿no? M columnas, en este caso, M filas, en este caso 4 filas, y 5 columnas. 5 columnas. El jugador 1 se expresa por filas y el jugador 2 se expresa por columnas. El jugador 1 sí va a jugar bajo el concepto de max-min. Eso significa que tiene que leerse, ¿sí?, de atrás hacia adelante. Es decir, vamos a encontrar el mayor valor de los mínimos por fila. Entonces, encontremos los menores valores por fila. De toda esta primera fila, el menor valor, por supuesto, que es 0. De la segunda fila, el menor valor, por supuesto, que es 4. De la tercera fila, el menor valor es 2. Y de la cuarta fila, el menor valor es 1. En cumplimiento del concepto max-min, entonces, ahora determinamos el mayor valor. Y el mayor valor entre 0, 4, 2 y 1, por supuesto, es 4. Pues extendemos a esta segunda fila, a esta segunda estrategia. Desde el punto de vista del jugador 1, asumimos que la segunda estrategia tiene un valor igual a 4 aplicando este concepto del max y min. Ahora, por columna. Vamos a aplicar el concepto por columna para el jugador 2. Vamos a aplicar el concepto minimax. Y este concepto minimax indica, sí, que tenemos que determinar los mayores valores por columna y de todos ellos el menor valor. Veamos, por columna. El mayor valor de la primera columna, 9. De la segunda columna, el mayor valor, 6. De la tercera columna, el mayor valor, 4. De la cuarta columna, el mayor valor, 8. Y de la quinta, el mayor valor, 8 también. De todos estos valores que están acá y en cumplimiento del concepto minimax para el jugador 2, entonces el menor valor es 4. Y tomamos la estrategia I sub 3. Como ustedes verán, entre la estrategia I sub 3 del jugador 2 y la estrategia X sub 2 del jugador 1, existe sí, una ensilladura. Entonces el valor del juego es igual a 4. Bueno, bienvenidos, porque les comento que no siempre ocurre lo que estamos viendo acá. Esos son por algunas matrices del pago donde si existe esto es una maravilla. Y el valor es 4, es decir, es el valor esperado para el jugador 1, es el valor esperado de todas estas estrategias pueda obtener el jugador 1. Ese es el concepto. Y luego pasamos a estudiar este
segundo concepto, voy a desaparecer de la pantalla. Que es juegos 2x2. Y claro, estaba viendo la filmación de la clase anterior y desafortunadamente, debido a un reflejo, ¿sí? No se puede observar claramente. Tampoco no está tan mal, ¿no? Solamente que para resolver este tipo de problema he tenido que utilizar unas letras demasiado pequeñas porque era bastante larga, pero de todos modos, ahora vamos a volver a analizar lo que había resuelto en el pizarrón. Unos compañeros me dijo, ¿por qué no nos manda? Y evidentemente les mandé, después de la clase, les mandé esta parte que dice lo siguiente. Existen situaciones en las que no es posible encontrar punto de ensilladura. Entonces podría darse una matriz de este tipo en que, tomando los conceptos max, min o mini max, ¿sí? En función del jugador 1 y el jugador 2, no haya punto de ensilladura. Específicamente este tipo de situaciones se presenta en matrices 2x2 y así se determina, ¿de acuerdo? Aquí no hay estabilidad, no hay punto de ensilladura, por lo tanto indicamos de que X1 y X2 son las probabilidades de que el jugador 1, ¿sí? Asuma la estrategia X1 o la estrategia X2. Y I sub 1 e I sub 2 son las probabilidades de que el jugador 2 asuma una de estas estrategias. De todos modos, como son probabilidades, y en cumplimiento, ¿sí? a la segunda ley, el segundo axioma de la teoría de probabilidades, entonces la suma de estas probabilidades x1 más x2 tiene que ser igual a 1, al igual que la suma de las probabilidades I sub 1 e I sub 2 también tiene que ser igual a 1. Consiguientemente, estas se constituyen en la ecuación 1 y en la ecuación 2. Pero de todos modos lo que queremos formar, ¿sí? Son valores esperados del juego. Entonces, bajo el concepto de menor valor, ¿sí? vamos a construir las siguientes ecuaciones. Además, no se olviden ustedes que estoy aquí utilizando el valor el concepto del valor esperado, porque este es valor esperado o esperanza matemática. Entonces, tanto el valor esperado como todo valor esperado, ¿sí? Se fundamenta en el concepto de esperanza matemática. Y la esperanza matemática, si ustedes se acuerdan, en términos discretos, es igual a X sub I por P sub I, es decir, un valor por la probabilidad, ¿sí? Y además en sumatoria de este tipo. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar para poder resolver. En el primer caso, tomamos en cuenta este X1 y X2 que son probabilidades. Entonces voy a multiplicar por los valores del pago y vamos a encontrar el valor del pago esperado de esta manera. A sub 1, 1 multiplicado por X sub 1 más A sub 2, 1 multiplicado por X sub 2 va a ser menor o igual al valor del juego. Pero de todos modos podemos armar una nueva ecuación multiplicando X sub 1 por A sub 1, 2 más X sub 2 por A sub 2. Y eso es exactamente lo que se determina acá y va a ser menor o el valor al juego. Pero desde el punto de vista del jugador 2, que está acá arriba, también podemos armar las siguientes ecuaciones para determinar el valor esperado del juego. Es decir, voy a multiplicar I sub 1 por el valor del pago en la matriz de pagos, más I sub 2, que es la otra probabilidad, multiplicada por esto. Es decir, estamos cumpliendo estrictamente las concepciones lógicas del valor esperado que en estadística se ha estudiado. Por lo tanto, aquí voy a armar las siguientes ecuaciones. A sub 1, 1 por I sub 1, más A sub 1, 2 por I sub 2, y esto va a ser mayor valor al valor del juego porque toma el concepto de máximo de inicio. Y A sub 2, 1 por I sub 1 más A sub 2, 2 por I sub 2 va a ser mayor o igual al valor del juego. Aquí se han establecido 6 ecuaciones. A ver, aquí hay 2 ecuaciones y 4 inecuaciones. De todos modos, lo que vamos a hacer ahora es aplicar el concepto de resta de miembro a miembro. Por lo tanto, voy a restar miembro a miembro las inecuaciones 3 y 4. Por lo tanto, va a ser el común denominador va a ser X sub 1 y va a ser A sub 1, 1 menos A sub 1, 2. Lo que ocurre acá, A sub 1, 1 menos A sub 2
y el común denominador es x sub 1 más, ¿sí? El común denominador va a ser x sub 2, va a ser a sub 2, 1 menos a sub 2 y es igual a 0. Pero aquí vamos a hacer un reorden para tener ese valor negativo. Por lo tanto, vamos a multiplicar por menos y resulta que obtener que estos valores que están acá se invierten, nada más, pero aparece con valor negativo y esta ecuación la vamos a denominar 7. Y lo mismo podemos hacer con entre las inecuaciones 5 y 6. Vamos a restar miembro a miembro. Por lo tanto, i sub 1 tendría que ser el común denominador y va a ser a sub 1, 1 menos a sub 2, 1. Más i sub 2 como común denominador, ¿cierto? Como va a ser a sub 2 y por lo tanto va a ser a sub 1, 2. A sub 1, 2 menos a sub 2, 2. Y esto es igual a 0. Y de acá voy a multiplicar por menos esta partecita de acá, es decir, voy a cambiar de lugar si quieren, ¿sí? Pero cambiando de signo el término. Y esta es la ecuación 8. Claro, ¿y qué es lo que pasa con b menos b? Se convierten en ceros, pues, ¿no? Se convierten en ceros en ambos casos. Bien, como ya tenemos la ecuación 7, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cómo podemos despejar la ecuación 7 o la ecuación 8? Entonces lo único que vamos a hacer es dejar x1 en el lado izquierdo o pasar todo este miembro al lado derecho, ¿cierto? Luego x, como este término está en el lado derecho y x2 está multiplicando, puede pasar a dividir. Y lo propio, todo este miembro que está en el lado izquierdo, que está entre paréntesis, pasa a dividir. Y por lo tanto obtenemos una relación como la que están en este momento observando. Y lo propio hacemos para la ecuación 8, ¿no? Exactamente el mismo paso y encontramos que i sub 1 sobre i sub 2 es igual a sub 2, 2 menos a sub 1, 2 sobre a sub 1, 1 menos a sub 2, 2. ¿Para qué hemos hecho este artificio matemático acá? Justamente para poder despejar las variables, estas variables que están acá. Ahora, ¿para qué nos beneficia el haber empleado este artificio algebraico? Para poder despejar, como esto es x1, entonces sabemos que x1 más x2 es igual a 1. Por lo tanto, x1 va a ser igual a 1 menos x2. Esto voy a reemplazar en la ecuación 9, donde antes era x1 acá. Entonces, en vez de x1, ahora reemplazo 1 menos x2 y va a ser igual a sub 2, 2 menos a sub 2, 1 sobre a sub 1 menos a sub 1, 2. Estoy reemplazando en esta ecuación de acá, por si acaso. En esta ecuación, aquí es x1 sobre x2 y esto es la lógica que hemos empleado para determinar. Y lo mismo hicimos en el pizarrón también. Entonces, una vez que llegamos a este punto, lo único que hacemos es multiplicar de manera cruzada. Por lo tanto, va a ser 1 menos x2 multiplicado por a sub 1, 1 menos a sub 1, 2. Cerramos el paréntesis y paso a multiplicar esta variable x2 a este otro lado. Por lo tanto, x sub 2 multiplica a sub 2, 2 menos a sub 2, 1. Hacemos, sí, las operaciones, la multiplicación correspondiente. A sub 1, 1 menos a sub 1, 2 menos a sub 1, 1 por x sub 2 más a sub 1, 2 por x sub 2. Menos por menos da más. Y más por menos da más. Igual, más por menos da menos, perdón. Y esto es igual x sub 2 por a sub 2 menos x sub 2 por a sub 2, 1. Luego, ¿sí? Multiplicamos, factorizamos todos aquellos términos que tengan la variable x sub 2. Como se encuentra acá. Luego despejamos, hacemos las operaciones algebraicas, de tal manera que despejamos x sub 2 en función de los elementos de la matriz y obtenemos esta ecuación número 11. Lo propio hacemos con la misma ecuación, pero ahora reemplazando x sub 2. Entonces x sub 2 es igual a 1 menos x sub 1, reemplazamos, hacemos exactamente el mismo procedimiento que ya se ha explicado anteriormente, que lo he explicado en el pizarrón, y obtenemos una ecuación como la siguiente, como la ecuación 12. Ahora bien, como ya tenemos los valores de x1 y x2, entonces vamos a reemplazar en la ecuación 6 o 7, en cualquiera de ellas.
Ahora vamos a tomar la ecuación 3. La ecuación 3, y en la ecuación 3 vamos a reemplazar esta información, x1 y la anteriormente determinada que es x2. Por lo tanto, a sub 1, 1, todo este valor es x1. Fíjense, aquí está x1. A sub 2, 2 menos a sub 2, 1 sobre a sub 1, 1 más a sub 2 menos a sub 1, 2 más a sub 2. Aquí está, más a sub 2, 1 y reemplazo el valor de x sub 2 que viene arriba. Eso ustedes lo van a poder verificar, pero aquí está, miren. Aquí está x2. Aquí tiene. Este es el valor de x2. Esto es lo que hemos... Vamos a ver si este es el mismo valor. Por eso voy a hacer una copiecita para que puedan verificar que evidentemente es lo que estamos indicando. Aquí está, miren. ¿Dónde colocaría? Aquí cito tal vez, por el momento. Vamos a hacer algunas... Aquí está. Aquí está. Aquí está este valorcito de este valor de acá. Esto es lo que estoy reemplazando en cuenta de x sub 2, ¿no? Fíjense, los valores son los mismos, el denominador es el mismo. Y hacemos la operación. ¿Se acuerdan que en la clase anterior, desafortunadamente, nos olvidamos por lo chiquitito que era la multiplicación de a sub 1 por a sub 1, 2 menos a sub 1, 1 por a sub 2, 1 más este a sub 2 voy a multiplicar por este binomio, a sub 2, 1 por a sub 1, 1 menos a sub 2, 1 por a sub 1, 2. Y de acá lo que tenemos que hacer, como tiene el mismo denominador, entonces sacamos como un denominador y lo que hacemos es sumar estos cuatro términos. A sub 1, 1 por a sub 2 menos a sub 1, 1 por 2 sub 1 más a sub 2, 1 por a sub 1, 1 menos a sub 2, 1 por a sub 1, 2. Este es el valor, por lo tanto, de aquí dos de estos términos son similares, ¿no? ¿Cuáles son los términos similares? A ver, vamos a ver, es a sub 1, 1. ¿Cuáles son igualitos? Estos dos son iguales, es decir, los diferentes. Los que están al medio. Los que están al medio. Por lo tanto, quedan, aquí está mal, ¿no? Porque aquí debería ser a sub 1, 1 por a sub 2, 2 menos a sub 1, 2 por a sub 2, 1. Miren qué errorcito de transcripción. Aquí está. No, es que esto es lo que es el valor de x sub 2. Hay una pequeña equivocación, perdón, lo voy a eliminar. Y por lo tanto, aquí está pues, el resultado, y este es el valor del juego. Entonces, con esta ecuación, ¿sí? Que fíjense qué tal interesante la forma de concepción por parte de los científicos de la época. Estamos hablando posterior a John Foy Neumann y Oscar Morgenstern, como investigadores de universidades de Princeton y otras universidades de los Estados Unidos empiezan a dar soluciones a este tipo de problemas. Entonces, para aplicar, sí, vamos a tomar la siguiente matriz de Pau, que es 2 por 2, la que estamos viendo acá, esa matriz 2 por 2. Bien, aquí está el jugador 2, su estrategia es J1 y 1 y 2. El jugador 1 con sus estrategias X1 y X sub 2. Entonces, ahora vamos a reemplazar los valores en esta ecuación que hemos determinado, que la hemos calculado también en la clase anterior, con alguna dificultad, pero exactamente el proceso es el mismo, ¿verdad? Reemplazamos. Esto es a sub 1, 1 menos 5, a sub 1, 2, 6, a sub 2, 1, 4 y a sub 2, 2 menos 3. Entonces, a sub 1, 1 es menos 5. Debo multiplicar por a sub 2, 2, que es menos 3. Dice la relación menos. Colocamos menos. A sub 2, 1, 4. Colocamos 4. A sub 1, 2, 6. Colocamos acá el 6. Menos 5 por menos 3 son 15 y 6 por 4 son 24, menos 24. En el denominador a sub 1, 1, que es menos 5, más a sub 1, 2, que es menos 3, menos, abro un corchetito, a sub 1, 2, a sub 1, 2, 6, más a sub 2, 1, que es 4. Entonces, sumando esto, 5 menos 3 son menos 8. Menos 8 menos 10 son menos 18. Por lo tanto, menos 9 entre menos 18, el valor del juego es igual a 1 medio. Evidentemente es una buena forma de resolver juegos 2 por 2.
estrategias de la época se han resuelto utilizando esta concepción del valor esperado, que a mí me parece un resultado matemáticamente aceptable, ¿no? Pero de todos modos, fíjense, hay otros juegos más que tenemos que aprenderlos. Y hoy les presento juegos 2 por n, los que están viendo ahí. Juegos 2 por n, es decir, fíjense, el jugador 1 tiene 2 estrategias y el jugador 2 tiene más de 2 estrategias. Entonces, ahora ya se trata juego 2 por n, específicamente. Puede servir como también puede ser que no sirva. O sea, no sirven de manera general. Para algunos problemas específicos, sí sirven para algunos problemas específicos que les ha costado a los científicos poder emplear un método, pero no todos ellos no son métodos universales, como ustedes verán. Tienen sus limitaciones. La resolución de este tipo de juegos es gráfica y considera la probabilidad de que el jugador 1 asuma las estrategias 1, 2, X1 o X2. ¿De acuerdo? Esta es la matriz del ejemplo, esta es la matriz de pagos. 2 filas, 5 columnas. Entonces, sabemos, dice, y denomínese las variables en función del parámetro P. Vamos a tomar un parámetro que va a estar referido al eje de las abscisas y va a variar desde 0 hasta 1. Y aquí podemos ver ese gráfico. Está un poquito más abajo. Acá está. Este es el eje de las abscisas, el parámetro P, que varía desde 0 hasta 1 específicamente, y el eje de las ordenadas se representa el valor del juego, y hace un eje en el 0 y otro eje hace en el 1, ¿de acuerdo? Y por supuesto que estos datos tienen que tener una escala definida. Bien, pero antes de continuar explicando del gráfico, nosotros veamos qué pasa acá. Denominamos entonces X1 P, por lo tanto X2 va a ser igual a 1 menos X, pero X1 es P. Por lo tanto X2 es igual a 1 menos P. Y P va a ser el parámetro. Bien, la ecuación que tenemos que utilizar, ¿sí?, para poder determinar el valor esperado del juego es el que se ve acá a la vista. Es A sub I sub J por P más A sub I sub J por 1 menos P, y va a ser menor o al valor del juego. En otras palabras, sí, se van a construir tantas inecuaciones como columnas existan en el problema 2 por n. Veamos qué pasa con la primera ecuación. Va a ser 1 por P, porque es 1. Estamos utilizando el mismo concepto del valor esperado utilizado para la deducción de la fórmula 2 por 2. En este caso, si ustedes se dan cuenta, es 1 por P más 3 por 1 menos P. Y va a ser menor o igual al juego. Para la segunda va a ser 4 por P más 2 por 1 menos P. Aquí está. Y va a ser menor o igual al juego. La tercera ecuación va a ser menos P, porque estoy multiplicando por estos valores que ahora son las probabilidades. X1 es igual a P y X sub 2 es igual a 1 menos P. Simplemente estoy aplicando el concepto del valor esperado. Para la cuarta columna va a ser menos 5P más 4 por 1 menos P, y va a ser menor o igual al valor del juego. Aquí está. Y para X5 va a ser igual a 6 por P menos 3 por 1 menos P, va a ser menor al valor del juego. Operando, sí, en cada uno de estas inecuaciones, va a ser 1P más 3 menos 3P. En el segundo caso, 4 más 2 menos 2P. Aquí está. En el tercer caso es menos P, 6 menos 6P. Aquí está. En la cuarta desigualdad va a ser igual a menos 5P más 4P menos 4P. Ahí está. En el quinto caso va a ser menos 6P menos 3 más 3P menor o igual al valor del juego. Pero aún así podemos hacer algunas sumas acá, como en términos comunes, como P menos 3P es igual a menos 2P más 3 menor o igual al valor del juego, y este es 1. 4P menos 2P simplemente son 2P más 2 menor o igual al valor del juego.
En la tercera va a ser igual a menos P menos 6P menos 7P más 6 menor o igual al valor del juego. Menos 5P menos 4P menos 9P más 4 menor o igual al valor del juego. Y finalmente 6P más 3P, 9P menos 3 menor o igual al valor del juego. Una vez que se han definido estas ecuaciones, entonces tenemos que reemplazarlas acá. Tenemos por este método, por eso se llama método gráfico, ¿no? Y aquí están las ecuaciones. Aquí está la graficación. Estas son las ecuaciones. Fíjense, el parámetro P va a variar desde 0 hasta 1. ¿De acuerdo? Desde 0 hasta 1. Entonces, veamos qué es lo que pasa con el valor, ¿sí?, de corte en el eje de las ordenadas que corresponde al valor del juego cuando P es igual a 0, cuando estamos en este extremo. Cuando P es igual a 0, entonces el valor del juego es igual a 3 y por lo tanto llegamos hasta el punto 3. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Qué pasa cuando el valor P del parámetro P es igual a 1? Entonces reemplazamos 1 por P, por lo tanto 1 por 2 son 2, más 2 son 4. Entonces, acá, a ver un cachito. No, perdón, acá estamos. Menos P es igual a 1, menos 2, entonces más 3 es más 1. Por lo tanto, cuando el valor de P es igual a 1, entonces el valor del juego, ese valor del juego corresponde a 1. Unimos esos dos puntos y extendemos y se encuentra aquí la ecuación 2. Esta que está con negrito es la ecuación 1. Vamos ahora a representarla en ecuación 2. Por lo tanto, cuando P es igual a 0, el valor del juego es igual a 2. Y estoy en este punto. Cuando P es igual a 1, entonces esto se convierte en 1 por 2, 2, más 2, 4. Por lo tanto, voy a buscar el valor de 4. Aquí está. 1, 2, 3, 4. Esto ya está acá. Aquí está, 4. Entonces, uno estos valores y tengo la ecuación 2. Para representar la ecuación 3, cuando P es igual a 0, entonces B es igual a 6. Y estoy en este punto acá. Cuando el valor de P es igual a 1, es decir, cuando estoy en este otro extremo, entonces el valor del juego es igual a menos 5, ¿no? Y por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5 en esta escala. Este es el punto, uno de estos dos puntos, y he trazado la inecuación 4, pero con las flechitas hacia abajo porque son del tipo menor o igual. En la inecuación 5, cuando P es igual a 0, es decir, cuando en este eje me ubico acá en 0, entonces el valor es igual a menos 3 y me encuentro acá en este punto. Y cuando reemplazo el extremo del parámetro P, que es igual a 1, entonces 9 por 1 son 9, menos 3 son 6, por lo tanto el otro punto tiene que ser igual a más 6. Y aquí está más 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Extiendo y aquí está el punto. Uno de estos dos puntos y hago una extensión de las flechas hacia abajo y resulta de que este conjunto de ecuaciones para el juego queda observada de esta manera. Ahora, como son del tipo menor igual, ¿qué ecuaciones son las que dominan acá? Como ustedes estarán viendo, las que están con líneas rojas, es decir, la ecuación 4 y la ecuación 5, ¿verdad? La ecuación 5 y la ecuación 4. Entonces, debido a este motivo, de este conjunto, ¿sí?, de juego 2 por n, simplemente nos interesan o tienen dominio sobre los otros pagos, estos que están enmarcados con rojo, es decir, para la estrategia I sub 4 e I sub 5. ¿De acuerdo? Y aquí se construye una submatriz. Aquí se construye una submatriz porque estos son los vectores que dominan. I sub 4 e I sub 5. Sí, hemos visto esas ecuaciones para estas estrategias. Por lo tanto, aquí tenemos ahora identificada una matriz 2 por 2. Si aplicamos el concepto de max-min, los menores valores por fila son
menos 5, menos 3. Y el mayor valor de todos ellos es menos 3. Si aplicamos el concepto min-max desde el punto de vista del jugador más, entonces va a ser, los mayores valores van a ser 4 y 6 respectivamente por columna. Y de estos dos, el menor valor es 4. Por lo tanto, como ustedes verán, no hay punto de ensilladura. Entonces, como no es un juego estable, entonces tengo que aplicar el concepto 2 por 2. Este concepto, acuérdense, 5, 6, 4 menos 3. Que debido a la estructura del ejercicio, ¿sí? Para que sea más fácil de comprender, este juego 2 por 2 ya lo hemos resuelto. Vamos a ir a ver dónde se ha resuelto. 2 por n, juegos 2 por 2, aquí está. Miren. Es la misma matriz, ¿no? Menos 5, 6, 4, menos 3. Es exactamente. Por lo tanto, sabemos que aplicando el concepto 2 por 2, el resultado es igual a un medio. Entonces, hemos avanzado hasta este punto. Y tenemos bastante tiempo para seguir adelante. Entonces, ya sabemos cómo resolver juegos 2 por n. ¿Alguna pregunta hasta este punto, estimados estudiantes? ¿Se ha comprendido todo lo que se está indicando? ¿Alguna pregunta? Ninguna, miren, una maravilla. Ninguna, Inge. ¿Alguna pregunta? Así, Inge, una consulta. No puedo subir el volumen. Inge, ¿me escucha? Inge, no sé si me escucha. Voy a hacer un cortecito. Ahora sí, ¿me escucha? Sí, sí, escucha, Inge. Muy bien, dígame. Mi consulta es la siguiente, respecto a la región, esa sería mi duda, es que no la entendí esa parte. ¿Cuál región? La región óptima para sacar la matriz de 2 por 2. ¿De 2 por 2? Sí, o sea, tenía no ve la matriz de que es de 2 por 5, ¿no ve? Luego, Esta de acá. Ya. Sí, Lo sí, que exacto. hemos hecho, esta parte aquí, cómo construir las ecuaciones, se ha dado cuenta, ¿verdad? Sí, exacto. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer tenemos que formar un eje de coordenadas cartesianas de este tipo. En el eje de las abscisas vamos a representar P, que va a ser el parámetro. Este valor P va a variar entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Y el eje de las ordenadas va a representar el valor del juego. Entonces, utilizando estas inecuaciones, que son la 1, 2, 3, 4, se ha representado, para dar un primer ejemplo, y único además, ¿no? Voy a tomar la primera inecuación. Entonces, como el valor de P es el que tiene que variar, digo, ¿qué es lo que pasa cuando P es igual a 0? Me pongo en este extremo. Entonces, si P es igual a 0, entonces B es igual a 3. Por lo tanto, 1, 2, 3 me ubico en este punto. Ahora voy al otro extremo. Digo, cuando P es igual a 1, ¿qué es lo que pasa con el valor del juego? Si P es igual a 1, menos 1 por 1, menos 2 por 1 es igual a menos 2, más 3, el resultado es igual a 1. Entonces, en este otro extremo, subo un hito acá. Como ya tengo 2 puntos, entonces puedo trazar esta recta, ¿cierto? Esta recta debería estar con sus flechitas hacia abajo, pero simplemente es por el motivo didáctico, ¿de acuerdo? Y lo propio hago con el resto de las inecuaciones. Represento en este gráfico. Como ustedes verán, como todas las flechas están hacia abajo, porque las inecuaciones son de tipo menor o igual, entonces, ¿cuál de estas ecuaciones dominan? Como estamos viendo, la ecuación 5 y la ecuación 4 son las que dominan. Bien, como sabemos que son las ecuaciones que dominan, entonces representan a la cuarta y quinta columnas, ¿cierto? Cuarta y quinta columnas. ¿Cuáles son esas cuarta y quinta columnas? Nos vamos al juego original. La cuarta y quinta columna son estas. Por lo tanto, ahora construimos una submatriz con
con las ecuaciones que tienen dominio sobre estas otras. Y se ha construido aquí una submatriz. Pero esta submatriz es una submatriz 2 por 2 y que ahí ya hemos resuelto porque son los mismos valores y el resultado es igual a un medio. El valor del juego es igual a un medio. No sé si es que me han entendido, he tratado de ser explícito en este momento. ¿Hay algo que queda todavía en duda? Está bien, Inge, gracias. Ya, muchas gracias, sí. Entonces, Una consulta, ingeniero, sí, no sé dígame, si... señor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo podemos determinar cuál es la inecuación que domina? Tal vez esa parte no he podido Ya, comprender. cómo no, cómo no. Fíjense, todas las inecuaciones son del tipo menor igual, menor igual. Entonces, como igual que hicimos en programación lineal, ¿se acuerdan? Exactamente el mismo tipo de tratamiento. Solamente que, fíjense, todas estas ecuaciones tienen flechas hacia abajo, toditos. Entonces, si es hacia abajo, fíjense dónde está el dominio. El dominio está relacionada solamente con estas dos ecuaciones. Desde 0 hasta 3.5, debe ser hasta aquí, hasta aproximadamente hasta 0.4. Ahí el dominio es de la ecuación 5. Y a partir de este punto hasta que P es igual a 1, el dominio corresponde a la ecuación 4. Por lo tanto, el dominio corresponde a la ecuación 5 y a la ecuación 4. ¿Por qué? Porque el área achurada común hacia abajo corresponde a estas dos de acá, estas dos, aquí, las dos. Estas otras no tienen dominio sobre estas principales de acá. Pero si hubiera una de esta ecuación que entrara por decirles aquí, entonces desde 0 hasta este punto tendría el dominio de una ecuación, hasta este otro punto el dominio de otra ecuación, y ahí se habrían formado una ecuación de 2 por 3, pero normalmente no corresponde. Así, estas aplicaciones se realizan para cierto tipo de juegos, no para todos, no, por eso les dije de un principio, estos métodos no son generales, son particulares, pero de todos modos esa es la forma en la que se interpreta el dominio. ¿Se me ha entendido, señor? Hola. Hola, sí, solamente esa es la ecuación 4 y la ecuación 5 Sí. estarían siendo su dominio a partir del 0 hacia abajo, eso es lo que